Terminó la fecha 1 con una muy buena imagen de América. Y es que entre empates y victorias, América casi sale invicta en esta fecha 1 de no ser por esa derrota que recibe a Pachuca contra Salzburg. Pero yo creo que es un buen nivel que han mostrado los latinoamericanos en esta copa. Y he de admitir que no vi todos los partidos. Por ejemplo, ese de Bayern Múnich contra Auckland City no lo vi porque no era nada interesante. Era obvio que Bayern Múnich iba a golear. También el de City contra Wydad, ese tampoco lo presencié. Pero sí traté de ver todos los partidos de latinoamericanos, por ejemplo el de Fluminense, el partido de Palmeiras, etcétera, porque es esta la copa donde se debe demostrar el nivel que tienen todos los equipos de América, el nivel que tienen las ligas de Brasil, de Argentina, de México, y de momento lo han hecho bastante bien. Y en mis predicciones yo salí con un saldo a favor. Sí, atiné algunas que están muy sencillas, que ya estaban muy regaladas, muy fáciles, pero también me doy el crédito de atinar algunas predicciones que eran bastante difíciles. Y en otras fallé por mucho. Pero eso ya lo vamos a ver mientras vemos los grupos y los partidos que se vienen. Comenzamos en el grupo A, donde este partido de Inter Miami contra Al Ahly, en mi opinión no decepcionó, pues el partido inaugural se vio visto por grandes atajadas de parte de ambos arqueros. Y es que en el primer tiempo Ustari se vistió de héroe, tapando un mano a mano, tapando un remate de cabeza que fue en el área chica y también tapando un penal cerca del final del primer tiempo. Esto fue producto de una mala defensa que tiene Inter Miami. Es que a veces parece un equipo amateur y más cuando se trata de defender. Pues perdían balones, no sabían despejar, les ganaban muy fácilmente la espalda. Todo esto se dedujo a que Ustari se tenga que vestir de héroe y que muchos tiros vayan por un lado de la portería de Inter Miami. Mientras que para atacar, Miami nada más hizo un par de tiros que se fueron por un lado del arco. Pero en el segundo tiempo, la cosa dio un giro de 180 grados, pues ahora fue Inter quien estaba atacando a Dalí. Ahora fue Inter el que estaba llegando tanto por centros, por jugadas bien armadas o por tiros libres de Messi. Y Al se fue más por tiros de larga distancia para tratar de meter un susto a Ustari. Pero de ahí no salió nada. Y es que yo recuerdo ese último tiro de Messi al minuto 95 donde iba al ángulo y ese portero, no sé cómo, pero pudo sacarle de ahí. Fue una tajada muy impresionante, quizá puede ser la tajada del torneo o de la jornada. Reaccionó muy bien ese arquero en esta jugada. Por lo que al final tuvimos un partido muy parejo, siendo el primer tiempo para los egipcios y el segundo para el equipo de Messi. Pero honestamente yo viéndolo así, no creo que puedan con un equipo más fuerte. No creo que puedan con un equipo que sea más contundente a la hora de atacar. Un equipo, no sé, con más peso ofensivo, ya sea Porto o Palmeiras, pueden tirar abajo el arco de estos equipos. Y en el otro partido, Palmeiras contra Porto, también estuvo ausente la puntería. Pues es que ningún equipo pudo ser contundente, ya sea que se enfrentaban a una gran atajada de un arquero o que mandaban el balón a un ladito, a un costado de la portería. El marcador no se abrió en ningún momento, pues tanto Porto como Palmeiras tuvieron llegadas durante todo el partido, siendo la más importante para mí una jugada de Palmeiras cerca del minuto 45, donde Vitor Roque hace un pase raso a Richard Ríos, pero Estevao llega y le quita el balón al colombiano, resultando en un tiro muy falto de potencia, muy cercano al portero que alcanzó a sacarla ahí como pudo, pero sacó ese balón muy bien. Siéndose muy notoria la ira de Richard Ríos, pues ese balón era para él, que punto y aparte para este jugador colombiano, pues qué partidazo hizo. Para mí es bueno, si no fuera por los porteros, fue el mejor del campo. Y acciones así fueron dándose durante todo el juego, pero ninguno pudo concretar. De entre los porteros, aunque ambos tuvieron buenas atajadas, tanto el de Porto como el de Palmeiras, para mí fue mejor Weberton, pues hizo atajadas más complicadas donde tuvo que estirarse a más no poder, y gracias a él Palmeiras no perdió este partido. Para la segunda fecha van Inter de Miami contra Porto. Y si Inter juega este partido como estuvo en el primer tiempo contra Al Ahly, no la va a hacer. Porto le va a tirar el arco abajo y terminará en una goleada. Pero si Inter juega como en el segundo tiempo, no creo que le haga un daño a Porto.
Y es que si no pudo hacerle un daño a Al-Ali, mucho menos le va a hacer daño a este equipo de Portugal. Y aún así, yo creo que Porto va a tener sus oportunidades, va a tener sus llegadas, no importa cómo juegue el Inter de Miami. Y por eso yo creo que gana Porto. Mientras que Palmeiras se enfrenta contra Al-Ali. Y aquí es más de lo mismo que en el otro partido de Inter contra Porto. Si Al-Ali juega como en su segundo tiempo, va a tener una pesadilla porque Palmeiras no va a dejar de atacarlos, no va a dejar de pelotearles el arco y muchas, algunas o pocas de esas, pero de que va a entrar un gol, va a entrar. Y esas llegadas que tuvo Al-Ahly contra Inter no las podrá tener contra Palmeiras, pues este equipo brasileño no tiene esos errores, no tiene esos espacios, así es que dudo que tan siquiera vaya a tener una llegada. Por eso yo creo que va a ganar este partido Palmeiras. En el grupo E, como yo dije, PSG iba a ganar muy fácilmente al Atlético de Madrid. No esperaba una goleada tan abultada, pero así se dio. Y aunque terminó en un 4-0, durante el 2-0 se veía muy arriba el Atlético de Madrid. Estaba presionando bastante, aunque el partido comenzó con un tiro libre de Julián Álvarez que se fue cerca de la portería. A partir de ahí ya todo fue un partido de PSG. Parecía que estaba jugando solo, pues manejaban la pelota, la pasaban de un lado a otro, mareaban fácilmente a los jugadores del Atlético de Madrid, que parecía que no sabían qué hacer en cancha. No podían ni despejar un balón, y debido a eso llega el primer gol de París, que después de unos toques rápidos y cortos, Fabián Ruiz remarca junto al poste, imposible para Jan Oblak. Y así siguió el partido. Pues si no eran con pases, eran con individualidades más que nada de Kvaratskhelia. Qué partidazos se aventó Giorgiano, que en una descolgada al final del primer tiempo le hará un pase a Vitinha, quien entra solo en el área. En serio, parece que no hay nadie para marcar en el Atlético de Madrid, no sé. Pues entró solo hasta la cocina y remató con suma facilidad, 2-0 para el París. Iniciando el segundo tiempo, el mismo Kvaratskhelia se avienta un zapatazo que saca de una manera magistral Jan Oblak. Es increíble el tiro que saca el portero del Atlético de Madrid. Y unos minutos después, el mejor jugador del Atlético y el mejor argentino en la actualidad para mí, Julián Álvarez, avienta un gol, pero que es correctamente anulado. Pues antes, en la construcción de la jugada, Koke termina cometiendo una falta sobre Doué, anulándose correctamente este gol. Y alrededor del minuto 80, después de una expulsión de Legret por protestar, Zorro falla una frente al arco. Solo, no tenía ni portero como para que pueda fallar esa. No se puede explicar cómo Zorro falló ese tiro. Después de eso y después de una desconcentración más del Atlético, Mayulos encuentra un balón ahí en el área que remata correctamente a primer poste, dando el 3-0 del partido. Y ya en el agregado, el surcoreano Kang In-lee anota ese gol de penal que da el 4-0 final para este partido, donde Atlético de Madrid se vio muy destrozado. Fue un desastre. Era obvio para mí que no iba a poder hacer nada contra París y ahí está el resultado. Muy buen partido de los parisinos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Mientras que el partido de Botafogo contra Seattle Sounders fue un poco más equilibrado, pues tuvo un par de llegadas de ambos lados, de ambos equipos, hasta ese gol de Paula que remata muy bien de cabeza un gran centro de Alex Telles, que cobró de muy buena manera ese tiro libre. Después de ese gol, Seattle Sounders no dejaba de atacar, no dejaba de insistir de llegar al área rival, pero simplemente no se le daba, no podía concretar esas llegadas. Y Botafogo no desaprovechó, pues nuevamente un remate de cabezas ahora de Igor Jesús fue muy bien colocado en el segundo poste donde no pudo alcanzar ese portero. Un centro dado por Vitinho. Y es que esos centros, el juego aéreo parece ser o el punto fuerte de Botafogo o el punto débil de Seattle Sounders. Inicia el segundo tiempo con grandes atajadas tanto de Stefan Frey, el portero de Seattle Sounders, como de John Victor, el portero de Botafogo. Pero Roldán remata un balón muy difícil y con muy poca potencia que afortunadamente fue desviado por Igor Jesús, cambiándole la trayectoria del partido y siendo inatajable para el portero de Botafogo, siendo este el 2-1 del partido. Un 2-1 que le daba esperanzas hacia los Sounders, pues estaba jugando bien, tenía muchas oportunidades de llegada y los alentó a poder seguir y anotar el 2-2. Un 2-2 que jamás se dio. Y es que por más que Seattle Sounders apretó, por más que Seattle
intentó llegar a la portería rival, simplemente no se le dio. El portero de Botafogo, John Víctor, se disfrazó de héroe, atajaba todo o los balones pasaban a un lado de la portería, pero Seattle, por más que lo intentaste, no pudo empatar este partido. Y de esta manera Botafogo se llevó la primera victoria en este torneo. Aunque si a este Botafogo, si sigue jugando así, lo agarra o Atlético o París, lo hacen pedazos. Es que este Botafogo jugó casi a nada, tuvo muy pocas llegadas y sí, es cierto, aprovechó, pero no creo que contra Atlético o contra París pueda aprovechar esas jugadas. Por lo que en el Seattle contra Atlético, yo siento que Atlético va a ganar este partido, pues no tendrá enfrente a un equipo que lo maree, un equipo que le meta todas esas oportunidades de gol. Y Atlético sí va a poder llegar más a la portería de Seattle Sounders. Y en el París contra Botafogo, pues bueno, es que no hay mucho que decir. París sí aprovecha sus oportunidades. París te hace pedazos. Siento que no van ni a dejar tener el balón a Botafogo y bueno, aquí va a ganar París con mucha facilidad, mucha más que contra el Atlético de Madrid, yo creo. En el grupo C tuvimos el Benfica contra Boca, que como Boca comenzó ganando ese partido 2-0, uno pensaría que iba a poder aguantarlo, pero no fue así. Pues Benfica cuando comenzó a conectar pases, cuando se empezó a hallar en el partido, fue mejorando mucho y arrinconó más y más a Boca, aprovechando su punto fuerte que es Otamendi en los juegos aéreos, que Otamendi ese partido, no sé, siento que quería comerse vivo a Boca. A partir de ese primer gol de Benfica que viene después de un penal cometido por Palacio sobre Otamendi, Boca ya no tuvo la pelota. Y uno pensaría que después de esa expulsión que hicieron a un jugador de Benfica, Boca ya iba a sentirse más cómodo en el partido. Pasó todo lo contrario. Boca no se halló, Boca de hecho jugó peor en ese momento. En ese momento donde debía de concentrarse, en ese momento donde debía de cerrarse o mínimo tener más el balón, jugó de una manera tan mala que parecía que Benfica se aproximaba cada vez más y más, siendo tal esa presión que terminó cayendo ese segundo gol. ¿De quién? De Otamendi, del que estuvo peleando todo el partido, del que quiso ganar y gritó ese gol con euforia a la afición de Boca que llenó ese estadio. Creo que fueron como 50,000 hinchas. Mientras que el partido de Bayern contra Auckland City, honestamente yo no lo vi. No tenía interés de ver cómo Bayern Múnich aplastaba a este equipo neozelandés. Y fue así, un 10-0 que nada más demuestra el nivel amateur que hay en Nueva Zelanda. Y que qué bueno que Bayern Múnich no quiso detenerse, sino que fue buscando cada vez más y más goles. Por lo que se viene un partido de Benfica contra Auckland que por supuesto va a ganar Benfica, no sé por cuántos goles, si sea por otros 10 o por menos, pero va a ser una goleada también. Y en el Bayern Múnich contra Boca, va a ser un lindo partido muy folclórico, es uno de esos partidos entre gigantes que todo el mundo quiere ver, pero esto lo gana Bayern Múnich. Boca no tiene nada que hacer contra el gigante bávaro. En el grupo D jugaron Chelsea contra LAFC, un partido que para mí duró mucho en arrancar. Y es que a pesar de que Chelsea tuvo algunas llegadas, eran muy intrascendentes, eran llegadas muy pobres. Hasta el minuto 33 donde Nicolas Jackson le pone un balón muy preciso a Pedro Neto, que qué partidazo se aventó Pedro Neto. Se armó una individual y ahí metió el 1-0 para Chelsea, que ya nos daba un indicio de cómo iba a seguir siendo el partido, que iba a seguir siendo el Chelsea, todo el juego, y que ellos iban a ser los que lleven la iniciativa, que siempre ataquen, y que el AFC estaba nada más para resistir. Y es que cada vez que el equipo de la MLS intentaba atacar, se encontraban con un Moisés Caicedo que tremendo partidazo que se aventó también él. No solamente en el quite de balones, sino también en la entrega, cómo distribuía. Es un jugador bastante completo el ecuatoriano. No pasó nada más en ese primer tiempo hasta el segundo, en donde quien tuvo la iniciativa y quien estaba buscando meter un gol fue LAFC, pues parecía ya otro equipo. Se vinieron los mejores minutos para el equipo de Estados Unidos, donde tenía la posesión de balón, donde robaban balones en medio campo
y donde llegaban hasta el área rival, pero la suerte nunca le sonrió al LAFC, pues sus disparos o se iban desviados o eran atajados por el portero de Chelsea. Y después de un centro de Liam Dela, entró prácticamente solo Enzo Fernández, le ganó la posición a los defensas y remató tranquilamente al arco, muy buen remate de hecho. La mandó a donde Hugo Lloris no iba a llegar y de esta manera Chelsea consiguió el 2-0 que mantuvo durante el resto del partido hasta el silbatazo final. En el partido de Flamengo contra Esperance de Túnez pasó lo que todos habíamos pensado, lo que todos suponíamos. Flamengo ganó este partido con goles de Arrascaeta y de Luis Araujo. Y de este partido únicamente voy a señalar dos cosas. Una, que Jorginho está de titular con Flamengo, eso yo no lo había visto venir, honestamente. Y la otra, que el Esperance de Túnez no dejó de patear. Es un equipo muy leñero, muy puerco. Ese tipo de equipos no me gustan para nada, la verdad. Eso es muy antifútbol a mi parecer. Por lo que en el partido de LAFC contra el mismo Esperance, yo espero una victoria de LAFC. Pues hubo un momento donde le jugó muy bien a Chelsea, donde parecía que podía conseguir un gol. Y siento que contra este equipo de Túnez puede conseguir. Yo voy aquí con el equipo de Estados Unidos. Y en el Flamengo contra Chelsea es un partido que a mí me interesa mucho ver. No sé, pero siento que Flamengo lo puede ganar. Es muy complicado, lo sé, porque Chelsea, como quiera, tiene sus individualidades, tiene sus formas de meter un gol, pero yo confío mucho en Flamengo. No me gustó tanto ese partido contra Esperance de Túnez, pero es porque los estuvieron pateando todo el partido. No los dejaron hacer jugadas. Y siento que contra Chelsea van a verse un poco más sueltos. Yo voy con Flamengo en ese partido. En el grupo E se dio la mayor o una de las dos mayores sorpresas de este torneo, pues Monterrey le empata 1-1 el partido a Inter de Milán. Sí, ese Inter que viene de ser subcampeón de Champions, no pudo ganarle a un equipo mexicano que quedó séptimo en su liga. Y es que no es que haya sido un Inter de suplentes, porque nada más tenía cuatro. Y no vale decir eso de que Inter venía con un técnico nuevo, porque Monterrey también. Hace no mucho despidieron a De Michelis por un bajo rendimiento. Y es que hay que dimensionar esto que ha logrado Monterrey. Le ha empatado un top 5 nivel mundial, creo. Es algo histórico lo que ha conseguido Monterrey en este partido. Y ha dejado mucho más abierto este grupo que va a ser muy hermoso. Ese partido River-Monterrey y también aquel partido de River contra Inter van a ser una maravilla. Será un gran grupo. Y es que este partido comienza con un centro que cabecea el de siempre, Sergio Ramos. Siempre que hay un tiro de esquina o siempre que hay un cobro de falta desde la banda, Sergio Ramos es un peligro gigante. Pues es que hizo lo mismo que hizo en esa final contra Atlético de Madrid, hizo lo mismo que ha hecho toda su vida con el Real Madrid, que ha hecho con España, con París, con Sevilla. Es algo que ya es una marca registrada de Sergio Ramos. Y ya lo ha hecho en el Monterrey, de hecho. Pues remata ese cabezazo donde Sommer no le alcanza. Creo que también Sommer tiene algo que ver porque no era tan complicado ese balón. Bueno, no soy portero, pero Sommer ha atajado más grandes cosas y esta simplemente pues no pudo llegar. Creo que sí tiene algo que ver el portero. Pero de esta manera Monterrey se adelanta. Y es algo que nadie veía venir. Es algo que ni el hincha más apasionado de Monterrey podía avisorar. Ir ganando a Inter de Milán es un sueño. Pero como todo mundo suponía, como todo mundo veía venir, después de eso Monterrey ya no hizo nada con el balón. Lo soltó, se lo entregó a Milán. Y el Inter no encontraba cómo llegar. Sí tuvo una llegada donde Andrada ataja bastante bien, le rematan enfrente en la cara y Andrada supo cómo acatar ese balón. Pero después de tanta insistencia iba a caer el gol de Inter.
Y vino de una falta muy intrascendente que hicieron sobre Lautaro, que aprovechan bastante bien con una jugada prefabricada. Taslani manda un centro filtrado a Carlos Augusto, quien la baja muy bien y recentra para Lautaro, quien no desaprovecha estando frente a portería. Con este gol, Inter como que se daba un respiro, porque que te gane un equipo mexicano 1-0 y tú no puedas ni acercarte a hacer un gol, más que en una oportunidad, vaya. Es como que muy desesperante. Pero en el segundo tiempo el partido se hizo muy complicado, como que ningún equipo quería atacar porque no se veía ninguna oportunidad de parte de ningún lado. Hasta el minuto 63 en un tiro libre que cobraron entre Canales y De Osa. Ahí entre ellos hicieron un par de toques y Canales casi mete un golazo. Pues agarra ese balón que le dio de Osa y mete un tiro que da directo en el poste, en la base del poste, un tiro que no alcanzó Sommer. Estuvo cerca de meter un gol que le pudo dar otra vez la ventaja a Monterrey. De haber sido así, vaya. Qué tremendo partido hubiera sido este cierre, concretándose así el final de este partido con un 1-1 histórico, porque no queda mejor palabra que esa. Y es que fue historia lo que pasó aquí. En el partido de River contra Urawa se dio lo que todos esperábamos, fue un dominio abrumador de River, quien golpeó primero con esa muy buena jugada individual que tuvo Mastantuono en el medio campo, que abre el juego para el Huevo Acuña, que manda un tremendo centro para un Colidio que estaba aparentemente solo porque remató sin ningún problema, nadie le estorbó, nadie le hizo ni siquiera una pantalla, remató bien, solo, primer gol de River. Después Mastantuono siguió desbordando donde dio un pase a Ignacio Fernández, quien la mandó por un lado de la portería. Desde aquí hasta el final del primer tiempo el balón fue un poco más para los de Japón, pero no tuvieron ninguna llegada bastante clara. Fueron más aproximaciones, ni siquiera fueron tan de peligro. Pero sí, como que tuvo un poco más el control el equipo japonés. El segundo gol de River viene de una pelota que pelea bastante bien Driussi. Nunca se rindió, nunca dejó de luchar por ese balón, por ir a chocar, por buscar. Y la terminó rematando en la cara el portero de Urawa. Se la picó con la cabeza, imposible para él. Es el 2-0 para River. Aunque terminó con muy malas noticias para Driussi porque en ese forcejeo, en ese no choque, pero sí en ese contacto que tuvo con el portero, Driussi terminó cayendo mal, por lo que se tuvo que salir lesionado apenas metió ese gol. Ni siquiera lo pudo festejar. Y 7 minutos después, el Huevo Acuña le hace una embestida al japonés Kaneko y terminó marcando un penal. Matsuo definió muy bien ese penal que dio descuento 2-1 para los japoneses. El tercer gol de River viene de un tiro de esquina cobrado por Acuña, que bueno, nuevamente el balón parado es un problema para los japoneses, pues Maxi Mesa remata bastante solo. En serio, como que nadie se propone a estorbar al rematador, pero otra vez el jugador de River está solo en un centro y terminó siendo el 3-1 definitivo de ese partido. En el partido de River contra Monterrey es un muy buen partido, este está demasiado complicado. Pero yo me la voy a jugar con Monterrey. No sé, siento que empatar a Inter es un envión anímico bastante grande. Va a aprovecharlo, va a ser mejor equipo, es lo que yo siento. Ya veremos cómo se desarrolla este partido. Pero para mí gana Monterrey. Y el de Inter contra Urawa tiene que ganarlo Inter sí o sí. Es decir, va con el cuchillo entre los dientes, va buscando quién se las pague y los japoneses son los que van a sufrir esos platos rotos por Monterrey. En este partido va a ganar Inter fácilmente. En el grupo F será la única vez que veamos a Mamelodi ahí arriba. Pues apenas le toque contra Dortmund va a aterrizarse. Mamelodi jugó contra un Ulsan que parece un equipo de segunda, tercera división. Dominó todo ese partido a un equipo de Surcorea que no sabía ni qué hacer, que no sé, parece que nomás vino por cumplir. Mamelodi pues aprovechó su oportunidad, aprovechó que este Ulsan fue el equipo comodín de este grupo. No lo fue Mamelodi. Yo pensé que iba a ser ese equipo de Sudáfrica porque realmente no tengo conocimiento del fútbol africano, mucho menos de un país en concreto como Sudáfrica.
Yo pensé que el fútbol en Corea era mejor, o al menos que Ulsan, que yo pensé que iba a ser un mejor partido. Mamelodi gobernó ese partido y de momento es líder. Mientras que Dortmund, no sé por qué no perdió contra Fluminense. Si parecía que Palmeiras desaprovechó varias oportunidades de gol, Fluminense desaprovechó 3 veces más. Llegaba todo el tiempo al área de Dortmund, llegaba con Arias, con Martinelli, de un lado de otro, como sea. Siempre sacaban un tiro al arco que no entraba de milagro. No entiendo cómo Fluminense no ganó este partido, no entiendo cómo Fluminense nunca tomó la ventaja, porque Dortmund, a pesar de que a veces tenía mucho el balón, nunca hizo nada con él. No dominó como tal Fluminense porque Dortmund le quitó el balón, pero Dortmund nunca hizo nada y Fluminense lo que tuvo aprovechó para atacar, pero no concretó ninguna. Aunque hay que resaltar esa extraordinaria actuación de Kobel, ese portero de Dortmund se la rifó. Sacó todo lo que pudo, incluso tiros que estaban en fuera de juego, lo sacó. Es tremendo este portero. En la siguiente fecha, Fluminense va a enfrentar a Ulsan. Yo espero que esta vez sí concreten sus jugadas. De ser así, van a terminar goleando. El equipo este de Surcorea, como les menciono, no juega nada. Fluminense es un equipo muy poderoso que sabe a qué juega, sabe cómo llegar al área rival y le va a tumbar el arco al equipo de Surcorea. Así es que por mucha diferencia va a ganar Fluminense. Y Dortmund, lo mismo. Aunque no sé, porque Dortmund no mostró absolutamente nada en ataque contra Fluminense. Pero bueno, una cosa es Fluminense y otra cosa es Mamelodi. Sí, lo gana Dortmund. El grupo G nada más voy a decir que sobreestimé mucho a Alain. Yo pensé que iba a ser más, pero terminó siendo humillado por Juventus, que también lo tenían muy bajo perfil al equipo italiano. Pero terminó goleando a su rival. Y en el próximo partido va a enfrentar a Wydad Casablanca, pues yo también creo que va a ganar ahí Juventus. Al igual que Manchester City, que aunque le costó un poco más, terminó ganando su partido y de igual forma va a vencer a Al-Ain. Finalmente vamos al grupo H, donde se presentó otra sorpresa, pues Al Hilal empata 1-1 al Real Madrid en un partido donde hasta el minuto 33 Al Hilal estaba dominando. No es broma. El equipo árabe estaba por encima del Real Madrid, pues varias veces pisaron el área de los madridistas, pero nunca concretó ninguna de esas aproximaciones, cosa que Real Madrid sí hizo. Pues Gonzalo García se escapa del medio campo y comienza a dar una serie de pases con Vinicius, Valverde y Rodrigo, y este Rodrigo termina dando el pase nuevamente a Gonzalo García, quien remata dando el 1-0 a favor de Real Madrid. Esta ventaja le duraría bastante poco al Madrid, pues Asensio comete un penal sobre Leonardo, y es que esto viene de una pérdida de balón de Asensio que no pudo despejarla. Leonardo está vivo todo el tiempo, le puntea el balón, se la quita, y cuando se iba a escapar, el mismo Asensio le da un abrazo y correctamente el árbitro no dudó en marcar un penal. Y ese penal lo termina concretando el portugués Rubén Neves, terminando así el primer tiempo. Y al inicio del segundo tiempo fue todo del Madrid, pues aún no se concretaba ni siquiera un minuto y ya llegaron 2 veces los madridistas. La primera con un remate de Arda Güler que pega en el travesaño, y en esa misma jugada, un poco después, viene un cabezazo de Gonzalo García que se queda suspendido ahí en el aire, pero su remate va a las manos de César Bono. Fue hasta el minuto 86 donde Al-Qatari se equivoca porque va muy mal a pelear ese balón con los brazos estirados. Termina golpeando a Fran García en la cara, que es un claro penal. Obviamente sin querer, pero eso no quita el hecho que sea una infracción. Y este penal es muy mal cobrado por Valverde. Bueno, de hecho también puede ser una gran atajada de Bono, quien sabemos que es un atajador de penales. Como que se juntaron una cosa con la otra y terminó fallando ese penal Valverde, acabándose así el partido con un 1-1 que deja un muy mal sabor amargo, pues este fue el estreno de Xavi Alonso como técnico de Real Madrid y fue con un empate contra el Al Hilal de Inzaghi. Sí, ese técnico que llevó a Inter de Milán a 2 finales, ese técnico ya está en el equipo árabe.
Y para finalizar con esta fecha 1 tenemos el Pachuca contra Salzburg. Pues el equipo de Pachuca comenzó muy bien este partido con un tiro de Salomón Rondón que cae en las manos del portero que se recostó muy bien. Y más tarde otra tajada de este arquero proveniente de un cabezazo de Salomón Rondón. Y es que parecía que Pachuca iba a llevar la matuta de ese partido, pero justo después de esa, el Salzburg, este equipo austriaco, comenzó a tener un poco más el balón. Comenzó a hacer sus llegadas, comenzó a pisar el área de Pachuca, hasta que llegó una jugada al minuto 42, donde después de un recorte de Gluck dejó sentado Pedraza y el de Israel mandó un bombazo a segundo poste, casi imposible para el portero Carlos Moreno, terminando con este 1-0 el primer tiempo. Y al iniciar el segundo tiempo, Rondón siguió desperdiciando. Tuvo un remate prácticamente solo, sí es cierto, estaba un poco retirado del arco, pero estaba solo. Rondón estuvo muy fallón hoy. Y después de esto, el partido se suspendió alrededor de 2 horas debido a una tormenta que estuvo cerca de donde se jugó el partido. Así es que nos tuvimos que esperar un buen rato para seguir viendo este juego, que se reanudó con un golazo de Brian González. Ese tiro libre lo cobró tan bien a primer poste que el portero no se lo esperaba. Y digo portero porque su apellido me es imposible de pronunciar. Quedó muy sorprendido que cuando reaccionó ya no pudo alcanzar ese balón. Después de eso, Pachuca tuvo un par de aproximaciones al arco rival, pero no aprovechó ninguna. Cosa que sí hizo Salzburg, pues en un desborde de Bistrup, Onisivo remató muy cómodamente al arco y justo enfrente del arquero, terminando esto en el segundo gol de Salzburg y el 2-1 definitivo, con el cual cierra la fecha 1 de este Mundial de Clubes 2025. Y el siguiente partido de Pachuca va a ser contra Real Madrid. Se repite la última final de esa intercontinental nueva que hizo la FIFA y yo creo que va a seguir siendo la misma tónica. Pues Pachuca, por más que mostró un buen nivel contra Salzburg, dudo que pueda hacerle daño a Real Madrid. Pues a diferencia de Al Hilal, el Pachuca no tiene tantos jugadores experimentados como si lo tiene el equipo árabe. Y el Madrid viene buscando asegurar su clasificación, así es que va a ganar Madrid este partido. Mientras que en el Salzburg versus Al Hilal, yo pienso que los árabes van a ganar este. El Salzburg no tuvo muy buen partido, ganó porque concretó las que tuvo. Pachuca no hizo eso. Mientras que Al Hilal, yo pienso que se va a aprovechar más sus oportunidades, que va a generar más y va a ganar este partido al equipo austriaco. Y esto ha sido todo por hoy. Por el momento yo llevo 9 aciertos y 7 errores. Me parece algo positivo, siendo que muchos partidos son de equipos que no sé qué nivel tienen. Así es que se complica un poco eso. Así es que dígame qué les ha parecido esta copa. A mí me ha parecido muy buena. Me ha gustado, de momento me ha gustado. Los equipos de América están jugando bastante bien. Ya veremos cómo los depara el futuro. Esto ha sido todo. Bye.